surge del sitio del que surgen los escritores, que es una casa llena de libros, los libros de mis padres, y, y también la convicción de que había algo que todavía no había sido dicho y que podía decir yo. La mayor parte de las veces cuando tenemos esta convicción es desde luego una convicción errónea, pero es el tipo de convicciones que uno tiene cuando decide comenzar a ser un escritor. En mi caso lo decidí con 14 o 15 años y digamos que el hallazgo de esa vocación fue más bien una, ese tipo de ideas que uno tiene en la adolescencia. Como todas las ideas de adolescencia, debería haberla descartado tan pronto como me convertí en un adulto para evitarme innumerables problemas, pero no la descarté, así que aquí estoy. No creo ser muy bueno para hablar acerca de lo que yo hago. A menudo dejo que sean otros quienes lo hagan y, y aprendo muchísimo de sus lecturas. Creo que hay una especie de miopía que afecta a los escritores. Yo la llamo una miopía por proximidad, que hace que cuanto más cerca estemos de un texto, y estamos muy cerca de los textos que escribimos nosotros mismos, más difícil nos resulta hablar de ellos, de la misma forma en que podemos hablar de textos de otras personas. En cualquier caso, yo me siento muy orgulloso de formar parte de la tradición de literatura argentina, que es una tradición muy rica, en la que por otra parte el listón está puesto muy alto, y aspiro a que mis libros sean leídos en el marco de esa tradición. También en otra tradición específica, que es la tradición ya de forma más general de una literatura política, aunque no partidaria. Y, pero también con el tiempo he acabado aceptando que la forma de relación entre autores y lectores más frecuente adquiere la forma de un malentendido. Y en ese sentido, pues, hablar acerca de qué es lo que yo hago o definir el tipo de libros que yo escribo, me parece que sería contribuir a un malentendido que por otra parte no me parece pernicioso, pero que sí creo que debe ser principalmente, cuyo principal contribuyente debe ser el lector. Pues bueno, decenas de ellos. Por razones probablemente azarosas, en la biblioteca de mis padres había mucha literatura centroeuropea, principalmente de autores ingleses, eh, alemanes, austríacos, etc. Y al punto de que cuando yo era niño y comencé a leer, creía que no había escritores argentinos. El único escritor argentino que conocía era José Hernández, que es el autor de Martín Fierro, que es el poema épico argentino por excelencia, y, y estaba muerto, de modo que yo creía que los escritores eran, si había escritores argentinos o si los había habido, estaban muertos ya. De allí mi sorpresa cuando conocí a uno de verdad. Pero más bien en aquel momento la literatura era, y creo que sigue siendo de alguna forma para mí, algo que era producido en otro sitio al que yo estaba. Y mi deseo como joven lector, como lector infantil, era ir hacia el sitio donde los libros eran escritos. Eso abrió la puerta a una serie de aventuras, casi todas involuntarias, que me han traído hasta aquí. Yo no veo demasiadas separaciones entre ambas cosas, ¿sabes? A la hora de enfrentarme a un texto, desde luego procuro tomar en consideración quién va a leer ese texto y quién es quien encarga ese texto, y si el texto va a ser publicado en libro o en prensa periódica. Pero por lo general no, excepto por estas mínimas cuestiones de forma,
no veo mucha diferencia. Es más, veo una continuidad muy clara, ya no solamente en mi trabajo, sino en el trabajo de muchos otros que trabajan, que son asimismo autores y escritores, quiero decir, y de ficción, y críticos o periodistas. Veo una continuidad, digo, entre lo que producen para la prensa, o lo que producimos para la prensa, y lo que producimos en términos de, de libros de ficción. En mi caso específico, siendo principalmente crítico, lo atractivo de escribir para la prensa es que ese cúmulo de lecturas, visto ya desde en algún momento como una especie de conjunto de opiniones y de textos, conforma una especie de biografía intelectual. Uh, es muy interesante para mí el confrontar mis opiniones sobre los textos que leo con las opiniones que tienen los lectores de la prensa periódica o de blogs o de otros formatos periodísticos, y en ese sentido pues ya digo, el periodismo funciona prácticamente como una especie de invitación a conocer mi cocina como escritor, y además como una forma de contribuir por mi parte, de contribuir a la discusión acerca de determinados temas que en momento específico me parece que no están siendo tratados en la sociedad, o al menos no de la forma en que deberían serlo. Bueno, desde luego me encuentro en una Europa muy diferente a la que yo creía que iba a encontrarme. Los argentinos crecemos con la convicción de que somos habitantes de un país europeo que se encuentra muy al sur, pero que es en cualquier caso un país europeo. A la hora de encontrarme aquí, esa concepción de Europa que tenía yo, desde luego se vio puesta en cuestión, y de ese cuestionamiento surgieron algunos de los temas que después fueron o algunas de las impresiones que luego fueron a parar a libros como El comienzo de la primavera, o el más reciente, El mundo sin las personas, que lo afean y lo arruinan. Fueron años el año 2000 y el año 2001 fueron años muy productivos para mí, en términos de experiencias, y fueron muy aleccionadores también porque me permitieron ver que la desesperación y las penurias, y la búsqueda de un sentido a la vida que yo había conocido en Argentina, se extendían a otras regiones, incluso a regiones más castigadas. Un viaje a los Balcanes fue en ese sentido esclarecedor para mí, porque me permitió ver que en un país que acababa de ser bombardeado, que salía de una guerra civil, había una alegría de vivir y un deseo de comenzar de nuevo que no había visto yo nunca antes en ningún otro país. Y en ese sentido fue una experiencia ver a la vida perseverando y oponiéndose a la muerte, fue una experiencia muy aleccionadora, de la que surgieron los libros que escribí después. En primer lugar, es producto del hecho de que yo haya vivido en Alemania, viví 8 años allí, estuve trabajando en la universidad y escribiendo mi doctorado, y el interés por Alemania fue producto de simplemente de experiencias cotidianas que tenía yo en el país. En segundo lugar, de un interés muy específico por la literatura alemana, que tengo desde que he comenzado a leer. Y en tercer lugar, del hecho de que viviendo ya en Alemania y conociendo por tanto alemanes de diferentes edades, descubrí que si bien los alemanes sabían mucho acerca de la historia reciente de Alemania, me refiero a la historia del siglo XX, lo desconocían todo acerca de cuál era la responsabilidad individual de sus abuelos o de sus padres en esos hechos trágicos. Esa disociación entre lo que podemos llamar una culpa colectiva y
y lo que podríamos llamar también una responsabilidad individual y el deseo de no traspasar, no pasar de una instancia a la otra, que hacía que muchas historias familiares fueran cortadas abruptamente, hizo que me interesase por el tema, que comenzase a investigar, en particular que investigase acerca de las contribuciones intelectuales a la creación del nacionalsocialismo en términos de ideología o de cultura, y a escribir aquello que después se convirtió en el comienzo de la primavera. Tiempo después, sin embargo, ya habiendo publicado el libro, lo que comprendí o me hicieron comprender es que había yo utilizado sin saberlo o sin saberlo de forma consecuente el carácter, la potencia metafórica de la historia alemana reciente para hablar acerca de otras sociedades, no solamente la alemana, en la que ha habido hechos trágicos, sociedades como la española o como la argentina, cuyos muertos no parecen haber sido enterrados por completo, aún eran sociedades de las que se podía hablar hablando del caso alemán. En ocasiones no les ven en absoluto. Cuando les ven, lo hacen con cierto menosprecio. Hay una serie de ideas que están muy ancladas en la forma en que se ve a aquellos escritores que como yo vivimos fuera, y estas ideas absolutamente erróneas y tienen que ver con el hecho de que o vienen a decir que los escritores argentinos residentes en el extranjero somos una especie de pijos, lo que en Argentina se llama caretas, y que o bien que estamos forrados, una idea como puede verse a simple vista absolutamente errónea, o que escribimos básicamente para los españoles. Una desviación de esta idea central sería que los españoles son lectores más o menos ingenuos o ignorantes que están dispuestos a tragar la literatura argentina más pedestre, porque la literatura argentina de verdad es aquella que no sería producida aquí sino en Argentina. Da la impresión, o al menos yo tengo esa impresión, de que los argentinos al marcharnos de Argentina, ya no solamente los escritores, sino todos los argentinos en general, parecemos perder todos los derechos, pero adquirir todas las obligaciones o conservarlas. En ese sentido, incluso la crítica, incluso se nos despoja del derecho a criticar a nuestro propio país. Y esta serie de ideas, que creo que son erróneas, afectan la recepción de la literatura argentina que es producida fuera de Argentina y provoca un cierto fenómeno que a mí me parece muy interesante en la medida en que la literatura argentina se ha visto alimentada durante casi toda su historia por autores y textos que fueron producidos en el exterior. La literatura argentina tiene una larga tradición de escritores que por razones políticas o incluso por razones personales vivieron fuera e incluso cambiaron de idioma en algunos casos específicos y que que este cúmulo de ideas erróneas contribuya en este momento a que la literatura argentina producida fuera sea cuestionada en la propia Argentina es muy significativo. Sí, en algún momento de mi trabajo como escritor, aproximadamente hacia el año 2000 o 1999, yo perdí el interés en escribir. Desde luego no en la literatura, que seguía leyendo, pero sí en escribir. No estaba contento con los libros que estaba escribiendo. No sabía si algún día iba a escribir los libros que yo quería escribir y desde luego leer. Y, y no tenía muchas ganas de continuar contribuyendo a una especie de equívoco. Hay una... no quería presenciar en mis propias carnes
transición de joven promesa de la literatura argentina a la condición de triste realidad. Entonces quise dejar de escribir, esa fue una de las razones por las que me marché a Alemania. Desde luego no lo conseguí, este fue otro de los muchos fracasos personales que atesoro. Pero en algún momento deseé volver a escribir y decidí hacerlo con la convicción o con el programa, si uno quiere llamarlo así, de que todos los libros fueran diferentes. Esa fue la condición que me impuse para volver a escribir, que todos los libros sean diferentes los unos de los otros. Y al menos hasta hoy procuro cumplir con esta consigna. El comienzo de la primavera es muy diferente de los libros anteriores, por ejemplo, Una puta mierda, que a su vez era muy diferente de los libros que había producido en el pasado. Y el mundo sin las personas que lo fe y la arruinan es muy diferente del comienzo de la primavera, ya no solamente por el hecho de que es un libro de relatos, sino también porque son relatos de una temática y de un interés formal que difieren de los libros de relatos que escribí previamente. Y ya digo, me impongo la condición de que cada libro sea diferente. En ese sentido, cuando me siento muy satisfecho cuando la crítica reconoce que el libro es diferente del libro anterior, o mejor aún, cuando no reconoce ese libro como un libro mío. Esto me libera desde luego de buscar una solución más práctica a un problema central de todo escritor, que es el problema del estilo. La idea que está detrás de esta consigna de escribir siempre libros diferentes es que si hay algo que podríamos llamar un estilo personal, es algo que el mismo lector debe extrapolar de los diferentes libros, pero no es algo que yo mismo procure generar. Desde luego debe haber algo de esto, no soy yo el más indicado para hablar al respecto, pero en el caso de que exista, como digo, un estilo que podríamos llamar el estilo de Patricio Prón, es el producto es un producto involuntario por mi parte de aquellas cosas que los lectores leen o encuentran en los libros. Pero los libros en un punto son como, yo cada día los veo más como envases vacíos, ¿sabes? Son textos, cajas con letras, cajas de papel con letras que los lectores deben dotar de sentido. Digamos, en cierto modo yo tengo la impresión de que la mayor parte de los libros funcionan como espejos, ¿sabes? Son espejos de los lectores, son ellos quienes los dotan de sentido. Y que el autor, en este caso yo mismo, debe retirarse tan pronto como ha escrito el libro para dejar que sean ellos los lectores, quienes le expliquen, no solamente quienes doten de sentido al libro, sino que además quienes le expliquen qué es lo que está haciendo. Desde fuera tengo el convencimiento de que la literatura argentina está viviendo un momento muy dulce. Desde luego hay autores ya consagrados como Ricardo Piglia o Alan Pauls o César Aira o Fogwill, que siguen produciendo literatura de muy buen nivel, libros que están a la altura de los libros que produjeron en el pasado, y a estos autores que ya serían suficientes para justificar la existencia o el interés de los lectores en algo que podríamos llamar la literatura argentina. Se le suma la aparición de rescates, como por ejemplo el de Rodolfo Walsh, un escritor argentino que comienza a ser publicado aquí en España, y a la aparición de nuevos autores, algunos de los cuales forman parte de La Joven Guardia, la antología realizada por Maximiliano Tomás, autores que lentamente comienzan a ser publicados también en España. En ese sentido creo que esa antología, pero también otras, ofrecen a los lectores españoles la posibilidad de entrar a considerar una obra, a conocer unos autores de los que tengo yo la convicción de que se hablará en el futuro. La aparición de estos autores aquí
así como la aparición tal vez en menor medida de jóvenes escritores españoles en Argentina. Viene a probar una especie de interconexión entre esas literaturas que desde luego relativiza mucho la idea de que un escritor es del sitio donde está. Básicamente un escritor es del sitio, mi opinión, básicamente un escritor es del sitio donde se lee. Y en ese sentido, pues es una noticia muy buena que los nuevos escritores argentinos sean publicados aquí en España. Ahora forman parte también de un paisaje que es el paisaje de los lectores españoles. Y son ellos quienes están entre las puertas de algunos, de un par al menos, de muy interesantes descubrimientos.